Amor. ¿Por qué es que nos dicen esas cosas cuando estornudamos? ¿Usted lo ha hecho? ¿Y por qué lo ha hecho? Por costumbre, ¿cierto? Porque alguna vez lo escuchamos de otros y entonces, hay que decir esto después de cada estornudo. ¿Sí o no? Pensamos como ese tipo de cosas. Yo creería que decimos estas tres cosas porque como seres humanos asumimos que quizás estas sean las tres cosas que más necesitamos como seres humanos, valga la redundancia, ¿cierto? Quizás estas sean las tres cosas primordiales para nuestra vida, lo que más anhelamos para nosotros: salud, dinero y amor. Mientras estén estas tres cosas, quizás podríamos decir, con eso estoy completo. Pero hoy aprenderemos acerca de cuál es la necesidad más urgente, ¿sí? Entonces hoy hablaremos acerca de necesidades a partir de este texto que tenemos en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice como subtítulo: Jesús sana a un paralítico. Amén. Entonces ahora sí les invito a que, puestos en pie, hagamos lectura de esta porción de la palabra y asimismo oremos al Señor para que bendiga nuestros corazones. Dice entonces así, Marcos 2, versículos 1 al 12. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él, ¿qué hacía? Les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo quién? Si no solo Dios. En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana preciosa en la que nos has permitido, Señor, adorarte, en esta mañana maravillosa en la que nos has reunido como tu pueblo, nos acercamos a ti, Padre, en dependencia, Señor, para escuchar tu palabra, para recibir tu mensaje. Yo te ruego, Señor, en esta mañana por tu pueblo, para que por favor nos ayudes a estar muy concentrados, que no haya absolutamente nada que pueda impedir tu bendición para nuestras vidas. Oro, Señor, como introducía este mensaje, Padre, que hablando de necesidades nos ayudes a olvidarnos por un momento de esas cosas que quedaron sin resolver en casa. Muchos de nosotros hoy hemos venido a la expectativa de escuchar un mensaje que nos aliente, que nos confronte, que nos anime, que nos redarguya, que nos dé esperanza, Señor, en medio de la situación o la circunstancia que está pasando en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra vida personal. Hoy te pido que nos ayudes por un momento a olvidarnos de eso y nos ayudes a concentrarnos en lo que es realmente importante, bendito Señor, que hoy podamos aprender acerca de la necesidad más urgente que tenemos en nuestras vidas, bendito Dios. Oro para que en tu gracia utilices mi vida, Señor, me uses para bendecir a tu pueblo. Yo también necesito de ti y mis hermanos también te necesitan para estar atentos, para guardar la palabra en sus corazones y lo que es mejor, Señor, poder llevarla a la práctica, poder vivirla, Señor, como tú nos mandas en tu palabra, bendito Señor. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Yo quiero invitarles entonces a que
nos ubiquemos en nuestras sillas. Y como les decía, ¿cuál es el título de nuestro mensaje para hoy? La necesidad más urgente. ¿Cuántas personas hay acá con necesidades? Todo, ¿cierto? La pregunta como que sobra. Es obvio que todos acá hoy nos encontramos con necesidades y sin duda que yo creo que Dios va a hablar hoy a nuestros corazones porque muchos a causa del entorno y de todo lo que se ve en el mundo hemos llegado a entender y a pensar que unas cosas son más necesarias que otras y eso sin duda afecta la manera en cómo nosotros vivimos nuestro día a día. Pero entonces antes de profundizar en el estudio de esta porción de la palabra, yo quiero contarles que mientras hacía este estudio me llamó mucho la atención que Marcos ubique esta historia en el capítulo 2 de su evangelio. Este mismo relato lo vamos a encontrar en el evangelio según San Lucas y en el evangelio de Mateo, en Lucas 5 y en Mateo 9. ¿Sí? Entonces me causó como mucha curiosidad de ver por qué Marcos lo introduce, lo pone, ¿cierto?, en el orden de su evangelio. Y la razón es porque Marcos se enfoca más en los hechos poderosos que hizo Jesús que en sus enseñanzas como tal. Obviamente dentro de cada hecho poderoso y entre cada interacción con la persona que era sanada o liberada, obviamente hay una gran enseñanza y de hecho eso es lo que vamos a vivir hoy. Hoy vamos a aprender, hoy vamos a recibir una enseñanza a través de este hecho poderoso. Y entonces el ritmo de la narración de Marcos es muy acelerado y queda claro cuando venimos al Evangelio y nos damos cuenta que es muy común encontrarnos con la palabra enseguida, al instante, inmediatamente. Marcos está como de una, corriendo en la narración de todas las cosas que está haciendo el Señor Jesucristo en medio de esas regiones donde Él estuvo predicando la palabra del Señor, sanando enfermos y liberando a los endemoniados. Entonces, esto para que comprendamos o aprendamos algo acerca del Evangelio de Marcos dentro de las tantas cosas maravillosas que contienen cada uno de los evangelios. Vamos entonces nuevamente a la lectura y vamos a empezar a desarrollar verso a verso qué podemos aprender de cada uno de ellos. Dice entonces, versículo 1, allí hay una palabrita que me llama mucho la atención y se van a dar cuenta sobre todo al final del mensaje. Y dice así, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Este versículo nos va a ayudar a tener un poco de contexto de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en ese momento de esta historia. Me llama mucho la atención Capernaum, la ciudad de Capernaum. Capernaum, dicen los estudiosos, que había llegado a ser como la propia ciudad del Señor. Casi que se convirtió en la base de operaciones del Señor Jesucristo mientras predicaba en toda la región de Galilea. Entonces esta fue una ciudad que fue sumamente privilegiada, porque fue una ciudad en la que estuvo mucho tiempo Jesús predicando la palabra del Señor, pero también por la palabra de Dios, por los evangelios nos damos cuenta que fue una región privilegiada a la hora de ser partícipe y protagonista de muchos milagros y muchísimas liberaciones. Pero me llama mucho la atención que podamos encontrarnos con que Marcos nos dice que esto fue en esta ciudad, por lo que dice Mateo en el capítulo 11, versículo 23. Se los voy a leer en la NTV, que yo la llamo como la versión paisa. Esto es una versión que se entiende fácilmente a nuestros oídos. Y Mateo 11, 23 dice acerca de Capernaum lo siguiente: y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si se hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría hasta aquí, hasta el día de hoy. Entonces, este texto nos da a entender que esta ciudad Capernaum fue una ciudad sumamente privilegiada, al punto que miremos las palabras de Jesús en Mateo 11, una declaración de juicio sobre esa ciudad que fue privilegiada, escuchando la palabra del Señor y viendo ¿qué? Milagros y prodigios. Entonces tengamos esa ciudad ahí como en mente. ¿Listo? Versículo 2 también nos va a arrojar un poco más de contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él, ¿qué hacía? Les predicaba la palabra del Señor. No hay duda que era para este tiempo que el Señor Jesucristo estaba principiando su ministerio, estaba iniciando su ministerio.
Y como dice Marcos en el capítulo 1, versículo 38, el Señor Jesucristo tenía clara cuál era su misión y a qué era lo que había venido a hacer entre los seres humanos. Y por eso muchos de los que lo rodeaban constantemente le estaban induciendo a que se quedara en determinado lugar, porque obviamente le estaba predicando la palabra y haciendo milagros. Entonces lo que la gente quería, lo que los seguidores querían era que Jesús se quedara en determinada ciudad. Pues si Jesús está sanando, que se quede aquí con nosotros. ¿Sí? A lo que Jesús le responde en ese versículo 38, tengo que ir a otras ciudades a predicar la palabra del Señor, porque para eso es que he venido. Para eso fue que vino el Señor Jesucristo. A pesar de todo esto, y a pesar de que incluso hay un término que los teólogos llaman el secreto mesiánico, la fama de Jesús crecía y crecía cada día más, a pesar del secreto mesiánico. ¿Saben cuál es el secreto mesiánico? Es este asunto de que Jesús, cuando liberaba a un endemoniado, o cuando se encontraba con un endemoniado, le decía al demonio que se callara, que se quedara quieto. Los demonios se identificaban inmediatamente a Jesús y sabían quién era Jesús. Y ahí mismo los demonios se rebotaban y empezaban a decir, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Y querían revelar de una la identidad de Jesús. Y Jesús inmediatamente los callaba. Pero también pasaba que cuando Jesús sanaba a una persona, le decía, quédese callado, no diga todavía nada, ¿cierto? Vaya, presente su ofrenda al sacerdote y demuestre que usted ya ha sido sanado, ¿cierto? Para que su vida vuelva a ser incorporada dentro de la sociedad. Pero Jesús entonces tenía un deseo en ese momento, Dios en ese momento, de que su identidad todavía no fuera revelada. ¿Por qué? Porque no era el momento, porque todavía Jesús tenía que trabajar profundamente, sobre todo entre sus 12 discípulos principales. ¿Sí? Jesús primero tenía que tomarse un tiempo para poder revelarse a ellos como Dios, para que luego ellos pudieran perseverar y pudiéramos incluso ser nosotros ganados a causa del testimonio de estos 12 hombres con valor. Amén. Entonces, a pesar de ese secreto mesiánico, dice el versículo 2 que la gente no cabía en esa casa donde Jesús estaba predicando. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. La fama de Jesús va creciendo cada día más al punto que no había lugar para más personas. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 3, y aquí vamos a encontrar nuestro primer punto, que yo he titulado lo que creo que necesito. Estamos hablando acerca de la necesidad más urgente, ¿sí? Y nuestro primer punto sería lo que creo que necesito. Por un momento, imaginémonos y pongámonos en el lugar del paralítico, ¿sí? Dice el versículo 3, entonces llegaron 4 hombres que le llevaban ¿un qué? Un paralítico. Entonces, si pudiéramos ver la figura de esta persona y preguntarnos qué será lo que esta persona más necesita, ¿qué diríamos nosotros? Caminar, ¿cierto? Sanidad de su parálisis. Y yo les pregunto en esta mañana a cada uno de ustedes, y espero que mediten con mucha sinceridad en sus corazones, ¿cuál crees que es la necesidad más urgente que requieres que Dios intervenga en tu vida en este momento? ¿Cuál crees que es la necesidad más urgente que requieres que Dios intervenga en tu vida en este momento? Si le preguntamos al paralítico, ya lo dijimos, ¿cierto? Caminar. Que me pare de esta parálisis. Mi sanidad. Yo creería que muchas de nuestras respuestas el día de hoy, no sé, pueden ser respuestas que giren en torno a la sanidad física. Yo lo que más necesito es que Dios me sane de esta gastritis, de este dolor, en fin, cualquier tipo de enfermedad. Quizás esa sea su respuesta y es válida. Quizás muchos de nosotros aquí hoy estamos pensando, lo que yo más necesito en estos momentos es que Dios me ayude en mi economía, ¿cierto? Que Dios me dé un empleo, que Dios me ayude a organizar mis finanzas porque estoy endeudado, que Dios me ayude a salir de deudas, qué sé yo, cosas de ese tipo. Otros dirán, yo le pediría a Dios que me ayudara a recuperar mi hogar, a reconciliarme con mi pareja, con mis hijos, ¿cierto? Miren que hay infinidad de necesidades que tenemos los seres humanos y todas ellas son válidas.
Otros dirán, yo quisiera una pareja estable, ¿sí? Yo quisiera organizar mi vida emocional, mi vida sentimental, organizarme de una vez con una persona que conozca a Dios. Entonces, muchos de nosotros venimos a los pies de Jesús o buscamos a Jesús con el fin de suplir este tipo de necesidades. ¿Cierto que sí? Y quizás muchas veces Dios utiliza todo este tipo de circunstancias en nuestra vida para hacer el llamado a nuestro corazón, ¿sí? Y yo creo que todos de alguna manera hemos caído en esa invitación, si pudiéramos llamarlo de esta manera. Entonces, si pudiéramos responder a Jesús, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga hoy por ti? ¿Qué área de tu vida quieres que yo intervenga hoy? ¿Cuál sería nuestra respuesta? El texto nos menciona también a 4 amigos, a 4 personas. Si alguien de acá te preguntara, hey, Pastor Carlos, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Tú qué le responderías? Si fueran personas humanas las que te estuvieran preguntando, ¿qué respuesta darían cada uno de ustedes? Porque quizás a Dios le abrimos de una el corazón, ¿cierto? Cuando se trata de esta conversación con Dios, nuestra respuesta es una. Pero cuando nuestra conversación de este tipo es con una persona, ahí somos como un poquito más limitados. ¿Cierto que sí? Ore por mí. Dios sabe por qué. Ore por mí. Y hasta ahí lo dejamos. Entonces, hermanos, aquí vemos una persona que está necesitada, en la cual identificamos una necesidad y vemos también 4 personas que quieren ayudarlo. Esas 4 personas también identificaron una necesidad en esa persona paralítica. Los 4 amigos, las 4 personas dijeron, este personaje o esta persona lo que necesita es un milagro. Y como la voz de Jesús, la fama de Jesús estaba corriendo por todo el pueblo, entonces ellos ¿qué dijeron? Aquí lo tenemos. Este hombre lo que necesita es encontrarse con Jesús. Quizás Jesús sí pueda suplir la necesidad que él tiene. ¿Que cuál era? Su sanidad física, poder caminar. Entonces, cuando hablamos acerca de necesidades, sin duda que basta con mirar, hacer una inspección a nuestro corazón, a nuestro día a día, para dar una respuesta. Pero yo también considero que en este asunto de las necesidades, nosotros hoy en día hemos sido muy permeados por lo que el mundo dice que nosotros necesitamos. Y no sé si ustedes, yo me imagino que la gran mayoría acá tienen Instagram, ¿sí o no? Y esa aplicación, de cierto modo, yo creo que ha influenciado nuestra vida y nuestro corazón para creer que necesitamos cierto tipo de cosas, ¿o no? ¿Cierto que sí? Por lo menos yo he caído en eso. Es más, si revisan hoy mi celular, ni siquiera tengo Instagram, al punto que eso me estaba llevando a una ansiedad tremenda porque yo no estaba teniendo lo que otros sí tenían o lo que el mundo estaba diciendo que yo necesito tener. Entonces, hermanos, en este asunto de las necesidades, nosotros podemos llegar a ser muy débiles y muy vulnerables si no estamos centrados en la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra del Señor, vamos a estar pensando que necesitamos de todo allá afuera. ¿Y cómo van a ser nuestras vidas al no suplir esas necesidades? Ahorita decía el pastor en su oración que perdemos incluso el gozo de la salvación, ¿cierto? Cristianos que conocen a Dios, que han tenido un encuentro personal con Dios y viven cabizbajos, meditabundos, ¿cierto? Achicopalados, porque se están creyendo la mentira del mundo de que necesitan cosas que la Biblia no nos enseña que necesitamos. Y hoy aprenderemos acerca de cuál es la necesidad más urgente. Ese mismo, el versículo 4 nos amplía más este punto 1, que es lo que creo que necesito y que también podríamos decir lo que creo que la gente necesita. Versículo 4 dice así: como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Y yo les pregunto nuevamente, ahora pongámonos en el lugar de los 4 personajes, de las 4 personas, y mire a su alrededor o piense en las personas que hay en su casa, que son inconversos. ¿Conoces personas en necesidad? Claro que sí. ¿Personas necesitadas? Absolutamente. Y si nos podemos hacer la lista,
Peranito necesita un empleo, Peranito necesita sanidad, esa me contó que está peleando con el marido, esta persona necesita restaurar su hogar. Conocemos personas llenas y llenas de necesidades, y esto fue lo que los 4 hombres vieron en el paralítico. Conocieron su situación, vieron la necesidad en el paralítico y vieron en Jesús la posible sanidad para su amigo. Pero este texto debe empezar a despertar en nuestro corazón y hacer un clic en nuestra mente para tomar determinaciones. Porque ¿qué hicieron los 4 amigos o las 4 personas con el paralítico? ¿Se quedaron solo con saber que estaba necesitado? ¿O qué hicieron? Ayudaron, se movieron, hicieron algo. Y cuando nos ponemos como a divagar, a imaginarnos cómo pudieron suceder todo este tipo de cosas, yo creo que eso tuvo que haber sido una situación muy compleja para ellos. El texto no lo dice, pero no sabemos dónde estaba el paralítico o ubicado en ese momento. Supongamos que estaba, qué sé yo por acá casi no conozco, pero supongamos que estaba a X distancia, ¿sí o no? A esos hombres, ¿qué les tocó hacer con el paralítico? Cogerlo entre los 4, ¿cierto? En su camilla, echárselo al hombro, y ojalá en ese tiempo hubieran Didi, InDriver, taxi, todo ese tipo de cosas. Eso no existía, hermanos. A ellos les implicó hacer ¿qué? Un esfuerzo, les implicó moverse. Ellos no se quedaron manicruzados, lo que quiere decir que la compasión y determinación de estos 4 hombres habían encontrado una manera, pero esto implicó hacer un esfuerzo para ellos. Ellos rompieron el techo. Otra cosa que a mí se me viene mucho a la mente, yo tuve familiares postrados, a mi mamá, y yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted carga a una persona inválida, a una persona postrada. ¿Usted no ha sentido que esa persona pesa más de lo que se supone que pesa? Entonces imaginemos cargar también con unos kilitos de más, ¿cierto? Se hace pesada. Imaginémonos que llegan al lugar. El lugar estaba como, no le cabía un arroz parado, como se dice, ¿sí o no? Y tener que lidiar con el geniecito de los que estaban ahí, porque también querían obviamente escuchar al maestro. Estaban ahí, quizás empujar, pedir permiso, estrujar a alguno, al otro y ver que no podían llegar. Luego tener que subirse al techo y encima de subirse al techo, tener que dañar el techo. En medio del estudio que hacía, se dice que esto pudo haber tenido lugar en la casa del apóstol Pedro. Y a mí me causa mucha curiosidad y digo, no, esto no pudo haber pasado allí porque con el geniecito de Pedro. Que le estén dañando el techo. Entonces yo lo descarto nada más por eso. Pero se dice que fue en ese lugar. Y no pensemos solo en Pedro. Imagínese que eso pasa en su casa. Que usted presta su casa para un grupo de familiar, de conexión, una célula. No sé si aquí se reúnen entre semana en las casas. Pero imaginémonos que eso ocurre y alguien abre el techo, lo daña para meter a un paralítico. ¿Cuál sería su reacción? Pero miremos, esos 4 hombres no midieron ese tipo de cosas. ¿Qué era lo que estaban buscando? El beneficio de su amigo. Para ellos era necesario y tenían que hacer el esfuerzo que fuera necesario, sí, suficiente, para poner al paralítico delante de Jesús. Entonces, hermanos, ellos estaban convencidos de que el paralítico salía de ese lugar caminando. Esa determinación y esa fe en Jesucristo los llevó a hacer todo ese tipo de cosas. Y mis hermanos, como les decía, identifiquémonos con los 4 amigos. Y como los 4 amigos, nosotros también identificamos y deseamos para nuestros familiares que tengan una mejor vida. ¿Cierto que sí? Ay, tan rico que fulanito dejara el alcohol. Ay, que dejara de ser tan mujeriego. ¿Cierto? Y piense usted en sus familiares y en sus amigos y en sus necesidades. ¿Cuál es la necesidad mayor que tienen las personas que te rodean? ¿Cuál crees que puede ser esa necesidad? Y yo pienso que muchos de nosotros hemos invitado a nuestros amigos y familiares a venir a Jesús, comprometiendo a Jesús con cosas que Él no se ha comprometido a hacer. Creemos firmemente en que Dios es todopoderoso para hacer absolutamente todo lo que tenga que hacer, sanidades, ¿cierto? El milagro que sea,
las liberaciones que sea. Pero nosotros nos hemos acostumbrado, por lo menos yo lo hacía, a la hora de invitar a personas a la congregación diciéndole estas palabras: ven a la iglesia para que Dios te sane. Ven a la iglesia para que Dios te dé un empleo. ¿Ustedes lo han hecho o no? Seanme sinceros. Ven a la iglesia para que Dios restaure tu casa, tu hogar, tu matrimonio. Ven a tu casa para que Dios restaure a tu hijo. Hermanos, ¿qué es lo que pasa generalmente cuando esas personas que traemos a los pies de Cristo buscando ese tipo de cosas y las reciben? ¿Qué es lo que pasa? Salen y se van. Vino por un empleo, recibió el empleo, ya me lo dieron, entonces salgo y me voy. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos influenciado pintándoles la idea de lo que esa persona necesita es que un empleo. Eso es lo que está mal en esa persona. ¿Cierto que sí? Entonces, de ahí ya debemos nosotros de ir reflexionando acerca de lo que este texto nos quiere enseñar. Hemos invitado y comprometido al Señor Jesucristo, hemos invitado a personas vendiéndoles la idea de que aquí Dios sí o sí les va a cumplir con su milagrito. Sin duda que la condición del paralítico fue lo que lo acercó a Jesús. Quizás si el paralítico no estuviera paralítico, no hubiera sentido la necesidad de ir a Jesús, o esos 4 amigos no hubieran sentido la necesidad de llevar a esta persona a los pies de Jesús. Lo que nos quiere decir, hermanos, sin duda, de que sí, hay circunstancias que generalmente vemos en nuestros seres queridos con queja, con miedo, con desesperación. Pero mis hermanos, déjenme decirles una cosa: el Dios soberano propicia muchas de esas circunstancias para llamar a sus escogidos. Amén. Dios, que es soberano, puede propiciar todo este tipo de cosas para hacerle un llamado al corazón de esa persona necesitada. Y sin duda, hermanos, que son este tipo de cosas las que casi siempre nos hacen buscar a Jesús. ¿O cuántos de ustedes buscaron a Jesús porque estaban con la vida resuelta? Porque estaban muy bien. Séanme sinceros. ¿Cierto que no? Poquitos podrían darse ese lujo. Es más, yo me atrevería a decir que ninguno. Todos vinimos a Jesús buscando suplir algún tipo de necesidad. Jesús, Dios, el Rey soberano, propicia muchas de esas circunstancias, y con esto yo quiero invitarle a que descanse en el Señor, a que no se desespere. Quizás Dios esté permitiendo que su hijo, su hija, esté viviendo la vida que está llevando, como acorralándolo, como llevándolo a ese momento en el que esa persona entienda que lo único que puede salvarlo, lo único que puede ayudarlo es un encuentro con Jesucristo. Amén. ¿Qué nos toca a nosotros? Hacer lo que el texto nos está invitando a hacer. No a quedarnos manicruzados, sino a hacer todo nuestro esfuerzo, lo que esté a nuestro alcance. Hacer todo lo posible, porque de lo imposible se encarga ¿quién? Dios. Nuestro deber es orar y traer las personas a los pies de Jesucristo, compartirles el evangelio. Sigamos avanzando en el versículo 5, en la parte A, dice la palabra del Señor: al ver Jesús, ¿la fe de quién? La fe de ellos, nuevamente. Esa fe que demuestran estas 4 personas nos dejan ver que no es una fe pasiva. ¿Y quién nos habla acerca de la fe sin obras? El apóstol Santiago. ¿Cierto que sí? Santiago nos habla acerca de que la fe sin obras es como, es muerta. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Su acción valiente y determinada para traer a su amigo a Jesús probaba la fe que ellos tenían en Jesús. Probaban que tenía una fe real. Entonces, para cerrar este primer punto, yo les pregunto: ¿qué estarías dispuesto a hacer por aquellos que están en necesidad? ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer? Hay personas que quizás, no sé, pongo un ejemplo, quizás hay personas que no están hoy acá porque su situación económica se los impide. Y no sé si ustedes lo han escuchado, pero quizás la excusa de esa persona que quizás hoy no ven entre ustedes
puede ser, estoy poniendo un ejemplo, sea un pasaje. Es que no he podido ir por falta de pasaje. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con eso. Qué pesar, no tiene pasaje. Como dice Santiago, ¿cierto? Aquel que ve que la persona tiene frío y simplemente le dice, abríguese, pero no se toma, ¿cierto? El atrevimiento, ¿cierto? No hace el esfuerzo de quitarse su capa, su saco, para entregárselo a esa persona. Entonces, hermanos, ¿qué estaríamos dispuestos, qué estás dispuesto a hacer por aquellos que están en necesidad? ¿Qué tendrías que hacer? Piense en esa persona que está necesitada. Siempre piense en eso, en ese familiar. ¿Qué podrías hacer por esa persona? ¿Hace cuánto no la llamas? ¿Hace cuánto no la visitas? ¿Hace cuánto no vas por ella? ¿No la invitas a un cafecito, a un almuercito, a un alguito para compartirle la palabra del Señor? ¿Hace cuánto no haces ese esfuercito de más? De lo demás se encargará el Señor. Punto 2. Ya vimos lo que creo que necesito y lo que creo que los demás necesitan. Punto 2. Lo que realmente necesito. Este punto es el más importante de nuestro mensaje del día de hoy. Lo que realmente necesito, y lo vamos a encontrar en ese mismo versículo 5, pero como pudieron ver, yo leí como solo una parte del versículo al principio. Ahora leamos la parte final, 5b, por así decirlo. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Hermanos, permítanme aquí imaginarme otra cosa y cuando volví a estudiar este mensaje, se me vino mucho a la mente esta tendencia que hubo hace poco. Hace poco fue que desinstalé el Instagram, para serles sincero, pero pueden comprobarlo. Pero recordé inmediatamente que hace poco se puso de tendencia que hacían una imagencita, como un dibujito, que el genio malinterpretó mis deseos, ¿cierto? Algo así. Y ponían un poco de cosas ahí, todas locas. Y cuando yo leí nuevamente este versículo, se me vino a la mente eso. Porque ellos tenían en su mente que el paralítico tenía esta necesidad. Pero cuando vinieron ante Jesús para que supliera esa necesidad, ¿qué hizo Jesús? ¿E inmediatamente intervino sobre la parálisis del paralítico? No. ¿Qué es lo que dice el texto? Jesús dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes se imaginan cómo se sintieron los amigos de ese paralítico? Después de haberlo cargado quién sabe cuánto tiempo, bien pesadito que sí estaba, haber lidiado con la gente, haber dañado el techo, después de haber hecho todo eso por ver a su amigo caminando, y al maestro se le da por decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál creen ustedes que sería la reacción del paralítico? ¿Ves? De los 4 amigos. Quizás ellos hubieran dicho, no, él está paralítico. Lo que queremos es que él camine, no que sea perdonado. Entonces ahí era donde venía la fotico. Aquí con mi amigo el paralítico, pero con sus pecados perdonados. Porque el genio malinterpretó mis sueños. No sé si ustedes lo vieron, pero podría suceder algo así. ¿Cierto que sí? Entonces miren, hermanos, sin duda que muchos vienen con la expectativa de que Jesús haga un milagro en sus vidas, vienen a las iglesias, vienen a estos lugares donde nos reunimos la iglesia del Señor. Muchos venimos con esa idea de que Jesús tiene que suplir nuestra necesidad, la que nosotros creemos que es nuestra necesidad, pero al no recibirla y al venir a iglesias sanas como esta y escuchar el evangelio, ¿cómo terminan? Desinflados. Porque los invitamos acá y cuando ven que no ocurren esas cosas maravillosas que ocurren en otros lugares, que vemos en Instagram, pero ¿por qué en mi iglesia no se están cayendo, no está pasando que se estira un brazo, se estira un dedo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y cuando venimos con la gente acá y no ven como todo ese tipo de cosas, ¿qué empezamos a pensar? No, esto no es lo que yo estaba buscando. ¿Cierto que no? Terminan por irse. Miren, yo he escuchado de personas que dicen acerca de mi congregación, del Redil Caldas, que en mi congregación no está el Espíritu Santo, porque no suceden ese tipo de cosas. Pero hermanos, si entendiéramos el poder del Espíritu Santo y las cosas que Dios ha hecho entre nosotros y de las que yo estoy convencido que ha hecho acá, hermanos, cuando escuchamos ese tipo de cosas, sin duda que podemos llegar a la conclusión de que es una persona que no comprende verdaderamente cuál es el verdadero mover del Espíritu Santo. Porque yo también lo experimenté en algún momento. Me caí,
lloraba, temblaba, pero así mismito como me caía siendo un pecador y cero de Dios en mi corazón, así mismito después de llorar, temblar y hacer de todo, volvía y me paraba y seguía siendo el mismo. Miren, hermanos, la obra del Espíritu Santo tiene que ver más con lo que pasa aquí, en nuestro corazón, y por eso desde el principio se los dejaban claro. Lo que Jesús vino a hacer fue a predicar la palabra del Señor, el santo evangelio, para liberarnos del pecado y de la condenación del pecado, del poder y del dominio del pecado. Y eso se logra única y exclusivamente a través de ¿qué? De la predicación de la palabra. Entonces, hermanos, sin duda que allí y aquí hay evidencias del mover del Espíritu Santo, por lo que está empezando a pasar, ¿dónde? En nuestro corazón. Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad de aquel hombre. Hermanos, díganme si no, qué bien le hubiera sido para aquel hombre que tuviera sus dos piernas buenas, a veces levantado de su camilla, pero que caminara derechito con sus dos piernas. Eso era lo que ellos estaban buscando. Eso era lo que ellos creían que el paralítico necesitaba. Y yo quiero pensar que en estos momentos usted ya debe estar pensando, que no me dé el empleo. Yo necesito es otra cosa. ¿Cierto que sí? Yo espero que ya estén pensando en eso. No me importa que, ¿cierto? Lo que esté pasando en mi vida. Yo necesito ahora es otra cosa. Hay una cosa más importante en mi vida. Hermanos, y el problema principal de nuestra vida tiene que ver con nuestra relación con nuestro Creador. ¿Y por qué? Hermanos, como el paralítico y como los hombres que lo ayudaron, podemos nosotros estar equivocados. Podemos estar pensando en nuestra necesidad, o que la necesidad más urgente de las personas que lo rodean tienen que ver más con las circunstancias y jamás con el problema de nuestro corazón, con nuestro pecado. Quizás algunos, por la gracia del Señor, ya hayamos comprendido que nuestro verdadero problema no son nuestros problemas matrimoniales, no es nuestra economía, no es ni siquiera nuestra enfermedad física con la que estoy cargando o estoy cargando hace algún tiempo. Nuestra verdadera necesidad es acerca de nuestra relación con Dios. El pastor lo decía ahorita y leía el Salmo 51. Hemos pecado y lo que necesitamos, hermanos, todos los seres humanos, todos, ¿quiénes son todos? Todos los seres humanos es el perdón de nuestros pecados. Esa es la gran necesidad de todo ser humano. Lo que generalmente hemos estado pensando que necesitamos, no lo necesitamos tan urgente como necesitamos a Cristo, como si necesitamos a Cristo, como si necesitamos ser reconciliados con nuestro Padre y Creador. Yo no quiero que se vayan con la idea de que eso que está pasando en nuestros hogares no tiene importancia. Para mí es muy importante lo que ustedes están pasando, de verdad, créanme, y oro para que Dios supla esas necesidades. Pero mi deseo y mi oración es que se supla principalmente la necesidad mayor, la necesidad más urgente, su relación con su Creador, con su Padre Celestial. Nuestra necesidad más urgente no es simplemente que Dios sane nuestros dolores, no es que Dios nos dé un empleo mejor. Nuestra necesidad no es que Dios cambie a mi esposa, a mi esposo. El verdadero problema está en nuestro corazón. No mire más a su esposa, no mire más a su esposo, que muchas veces pensamos que el problema es ella y nuestras oraciones giran en torno a, Señor, cámbiala, cámbialo, Señor, ayúdalo, haz una obra en él. Cierto que muchas veces oramos de esta manera y sin darnos cuenta de que, como vimos y veremos más adelante, Dios sabe lo que necesitamos y a veces necesitamos esa esposa, ese esposo que es así tan difícil de amar para que nosotros vivamos pegados ¿de quién? De Dios, porque si no tuviéramos esa esposa no tendríamos un motivo para orar. ¿Sí me hago entender? A veces esas necesidades y esas circunstancias Dios las permite y las permitirá, hermanos. La vida cristiana no es color de rosa. A muchos nos han dicho, Dios, ven a la iglesia, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y sí, es verdad, es maravilloso conocer al Señor,
Pero por nuestra cosmovisión y por cómo estamos de confundidos por las cosas del mundo, pensamos que esa vida maravillosa, ese plan maravilloso, es una vida color de rosa. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y nos damos cuenta de qué se trata, es donde empezamos como a tambalear, cuando empezamos a dudar. Dios sí me escuchará. Dios sí sabrá que esto es lo que yo estoy necesitando. Y Dios, ¿por qué está permitiendo esta cosa y por qué está permitiendo lo otro? ¿Cierto que sí? Entonces, hermanos, el problema es el problema de nuestro corazón. Nuestro diagnóstico espiritual es que al no estar en Cristo y a partir de que nuestros padres pecaron, hablo de Adán y Eva, todos los seres humanos hemos sido seducidos para desobedecer a Dios. En consecuencia, la palabra del Señor dice que no somos justos, ni tampoco estamos en buenos términos con Dios. De hecho, de acuerdo con la Escritura, nuestro pecado es tan serio que necesitamos una vida totalmente nueva. Y vuelvo y hago la cuña. Véanse la predicación que dijo el pastor ahorita. Si has nacido de nuevo, es tan tremendo el pecado, tan complejo, tan grave nuestro pecado que se requiere que nazcamos de nuevo. Esa es la gravedad del pecado. Pablo dice en Efesios 2 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo también nos dice que nuestros pecados son tan graves en Romanos 3:23 que la paga del pecado es la muerte. Entonces, hermanos, para darnos cuenta del por qué necesitamos del perdón de Dios y para darnos cuenta sobre nuestra condición ante Dios, debemos acercarnos, sin duda, a su palabra. No nos vamos a dar cuenta y no vamos a conocer la santidad de Dios, la grandeza de Dios, si seguimos perdiendo el tiempo viendo Yo Me Llamo, viendo La Casa de los Famosos. ¿Qué otra cosita hay por ahí? Ahorita Betty la Fea, que la hemos visto hasta 20 veces. Betty la Fea. Nos la disfrutamos como si fuera la primera vez. Hermanos, no vamos a conocer al Dios Santo si perdemos el tiempo en todo ese tipo de cosas. Y vuelvo y le digo, a mí me tocó desinstalar el Instagram. Porque uno se pone a ver, así sea una cosa que tenga que ver con la Biblia, con Dios, eso le llega a cualquier notificación, uno se empieza a irse como por allá atrás de otras cosas. ¿Sí o no? Eso va a ponerle un mensaje al pastor y termina comprando 100,000 pesos en Temu. Eso termina uno enredado, hermano, por causa de ese aparatico, que en sí no es pecaminoso, sirve para muchas cosas, pero el uso que le damos, cierto que sí nos conduce al pecado, a ver cosas que no debemos ver, a hablar cosas que no deberíamos de hablar, a nutrir nuestra vida con comida chatarra, como se dice, y nos estamos privando de alimentarnos de la palabra del Señor. Necesitamos conocer a Dios y necesitamos conocernos a nosotros mismos, y eso lo vamos a lograr a través de la palabra del Señor, única y exclusivamente. La santidad de Dios, vamos a conocerla acá, y nuestra depravación. Entonces, sin duda, hermanos, ¿qué encontramos en la palabra del Señor? Las leyes de Dios. Y esas leyes de Dios reflejan el carácter de Dios. Estas leyes y esto que hay contenido aquí en su palabra es la expresión de Dios mismo, de su santidad. De manera que quebrantar cualquiera de las leyes de Dios es vivir en contra de Dios, es vivir en oposición a Él. Entonces, ¿saben cuál es nuestro verdadero problema? No es el empleo, no es que estemos desempleados, es que nos hemos rebelado contra el Dios que es santo y amoroso. ¿Cierto que sí? Y todos, sin excusa, hemos pecado, no hay duda de eso. Por cuestiones de tiempo iba a poner un ejemplo matrimonial, pero voy a decirlo rápidamente. Supongamos que mi esposa me hizo una lista del mercado para ir a comprarle unas cositas al de uno, pero yo deliberadamente decido irme más bien para la vaquita y comprar otro tipo de artículos que no tienen nada que ver con la lista que mi esposa me hizo para que fuera a comprar al de uno. ¿Cuáles creen ustedes que es el problema en medio de esta situación? ¿Ustedes creen que el problema es simplemente un problema de que yo compré unos artículos que a mí me parecieron y otros que no? ¿O el problema quizás pueda ir un poquito más allá en referencia a mi relación con mi esposa? ¿Qué creen ustedes? Es simplemente, no, a este le dio por comprar otras cosas, pero no es sino eso, él la ama. Él, mejor dicho, es un hombre apasionado por ella. ¿Sí será eso?
Cierto que eso refleja que hay un problema mayor. Entonces pensemos lo mismo referente a la escritura. Aquí está la lista que el Señor nos mandó. Y creo que deliberadamente muchos de nosotros nos hemos dedicado a hacer ¿qué? Otro tipo de cosas. Y hay una lista inmensa de mandamientos aquí contenidos, ¿cierto? Creo que son 613 mandamientos que encontramos en la palabra del Señor. Y usted pudiera decir, de esos 613, yo creo que si he fallado en 10, ha sido en muchos. ¿Ustedes creen que delante de Dios eso cómo lo ve Dios? ¿Como que pasamos el examen o nos rajamos? Nos rajamos. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, que cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos los pecados. Entonces, mi hermano, si usted se le viene a la mente en estos momentos, el más mínimo pecado ya se hizo culpable de toda la ley. Es decir, usted tiene un problema ¿con quién? Con Dios. Ese es su verdadero problema, ese es nuestro verdadero problema y ese es el verdadero problema de ¿quiénes? De los que están allá afuera. Y a lo que deberíamos de invitarlos a este lugar no es a que reciban un empleo, es para que reciban ¿qué? El perdón de sus pecados, la salvación. Eso es lo más importante. Cuando entendemos esta verdad, hermanos, yo no sé cuántos hay acá desempleados, pero cuando nos aferramos a esa cruz de Cristo y entendemos las maravillas del Evangelio, de lo que ocurrió en esa cruz, en medio del desempleo, somos adorando a nuestro Salvador, porque ya suplió la necesidad más importante de todas. Y no importa, Dios no necesita un empleo para sostenerte. Y dígame si no. Dios es fiel, Dios provee, Dios es nuestro pastor y ha prometido proveer para nuestras necesidades. El problema es que nosotros creemos que necesitamos el iPhone 15, el 16, ¿cierto? El último carro, la gran casa. Creemos que necesitamos un montón de cosas que, hermanos, no necesitamos. ¿Sabe qué necesitamos? A Jesucristo. Y si usted ya tiene a Jesucristo, hermano, déjeme decirle, lo tiene todo. No necesita absolutamente nada más. Esas necesidades que son genuinas, que son importantes, pasan a segundo plano. Lo más importante ya está resuelto. Y mientras Dios, si en su soberanía lo quiere resolver, sigo viviendo para Él, sigo adorándole, sigo sirviéndole. Y no importa lo que está pasando, porque Pablo dice que lo que está pasando, esa tribulación, esas pruebas, esas angustias que estamos viviendo son pasajeras y nada se comparan con la gloria venidera. Esos sufrimientos son temporales y siempre me ha gustado hacer este ejemplo y puede que suene muy exagerado, pero ese cáncer o esa enfermedad con la que usted lleva luchando 80 años, es esto, 80 años, es esto. Humanamente, 80 años una enfermedad, uno diría, ¿qué es todo eso? Pero hermanos, es esto, a la eternidad. De la plenitud que vamos a gozar estando en Cristo, en la presencia de Cristo. Eso en nada se compara, esa es nuestra esperanza, hermanos. Jesucristo, nuestra salvación final. Entonces, hermanos, quebrantamos las leyes de Dios una y otra vez y lo que necesitamos es salvación, es el perdón de nuestros pecados. Decía el pastor ahorita, nuestro pecado no es solamente contra nuestro prójimo, contra nuestra esposa, ni siquiera contra nosotros mismos. Principalmente hemos pecado contra Dios y ese es el verdadero problema. Eso es lo que verdaderamente nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que necesito? Salvación, Jesucristo, su perdón. Eso es lo que realmente necesitamos. Y vuelvo y se los digo, si ustedes ya tienen eso, lo tienen absolutamente todo. Tercero, 5b, Jesús sabe lo que necesito. Nuevamente, vuelvo y digo, Jesús, tus pecados quedan perdonados. ¿Por qué Jesús no sanó inmediatamente al paralítico? Porque Jesús sabía que lo que necesitaba el paralítico, más allá de esa sanidad, era el perdón de sus pecados. Ya se los había dicho, Jesús conoce exactamente lo que necesitamos. Y Dios va a permitir quizás muchas dificultades en nuestra vida y quizás Jesús entienda que en estos momentos lo que necesitamos sea esa esposa o ese esposo que nos está complicando un poquito la vida. Ese esposo o esa esposa mejor, voy a utilizar otros términos más bíblicos, ese esposo o esa esposa que está santificándonos, porque eso es lo que está haciendo esa persona que Dios puso a nuestro lado.
con sus cosas, con su pecado, nos está ayudando a nosotros ¿a qué? A santificarnos, porque eso saca de nuestro corazón ¿qué? La impaciencia, la ira. Entonces ahí empezamos como a ver, no, yo pensaba que mi esposa era la que necesitaba a Cristo, pero el que lo necesita más es ¿quién? Soy yo. Ay, Señor, ayúdame a mí, ¿cierto? Ayúdame a fijarme más en la viga de mi ojo que en la paja de mi esposa, la que tiene en el ojo, ¿cierto? Entonces, hermanos, a veces Dios va a permitir situaciones. Vuelvo y les digo, y si el paralítico necesitaba esa parálisis para venir a Jesús, y si tú necesitas a ese hijo y a esa hija para venir a Jesús, ese hijo rebelde, ese hijo inquieto, ese esposo, esa esposa, para que tu relación con Jesús sea cada vez más fortalecida. Hermanos, vuelvo y les pregunto, ¿ya resolvieron su situación con Dios? Para ir avanzando, es imposible venir a este texto y no percibir que aparte de todo lo que hemos aprendido, Dios también nos está llamando a evangelizar, ¿cierto que sí? Este texto de una nos invita también como a pensar, allá hay personas necesitadas a las cuales yo no les he hablado de Cristo y ahorita he identificado que eso es lo que ellos más necesitan. Entonces, hermanos, sin duda que esta es una necesidad imperante de la humanidad y cuando nosotros entendemos que eso es lo que más el mundo necesita, pues nosotros también respondemos de la manera adecuada cuando vamos y les predicamos a ellos el evangelio de la gracia de Dios a los que están allí afuera. Entonces es un llamado nuevamente a predicar la palabra del Señor, a llevar el mensaje del evangelio. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá lo hemos experimentado, sobre todo en los primeros días que venimos a Cristo, queremos hablarle a todo el mundo del Señor, pero pasan unos añitos y como que nos desanimamos con el asunto, ¿cierto? Dejamos de hablar de Cristo a las demás personas. Una vez más, hermanos, es un llamado. Cuando entendemos la gravedad del problema que tienen los que están sin Cristo, no hay otra respuesta, es ir a predicarles el evangelio. ¿Hace cuánto no predicas el evangelio? ¿Hace cuánto? Pregúntate. Versículos 6 y 7. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué hablaste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quiénes eran estas personas? Otras versiones dicen que eran los escribas, personas expertas en la palabra del Señor. Ellos preservaban la ley, eran juiciosos estudiando y miremos que lo que ocurrió en ese momento da cuenta de la veracidad de que ellos verdaderamente conocían la palabra. Ellos se dieron cuenta en el acto mismo de las implicaciones de la declaración de Jesús. Estaban suficientemente instruidos en la doctrina de la Biblia como para saber que el único que puede perdonar pecados es Dios. O sea, ellos en ese momento estaban pensando, este es Dios. ¿Cierto que sí? Pero su corazón pecaminoso, la corrupción de su corazón no les permitió verdaderamente identificar al maestro. Pero hasta este punto podemos decir que la lógica de ellos era correcta, pero en lugar de reconocer a Jesús como el Señor, lo acusaron en sus corazones de decir blasfemia. Y yo también en este punto quisiera llamar la atención en algo, porque tenemos que cuidar mucho nuestro corazón, porque podemos volvernos expertos en la palabra de Dios, pero estar lejos de conocerlo verdaderamente. Hermanos, el diablo se sabe este libro de principio a fin mejor que usted y yo. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata? De que podamos vivirlo, de que podamos tener una íntima relación con nuestro Dios para que sea revelado en nuestras vidas. Versículo 8. En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo, Jesús todo lo sabe. Es lo que podemos decir de este versículo. Y para que avancemos, versículo 9 dice así, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Quién quiere opinar? ¿Qué es más fácil decir? ¿Que tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Yo la verdad entiendo ahora que ninguna de las dos, porque ambas son cosas supremamente grandes, ¿cierto?
Pero sí entiendo por qué nuestra primera impresión es decir tus pecados te son perdonados, porque es algo que no se puede, ¿qué? No se puede ver. Entonces Jesús pudo haberle dicho al paralítico, tus pecados te son perdonados, pero quizás, o mejor, era algo que no podría comprobarse en el instante, mientras que la sanidad sí era algo que ellos iban a poder verificar. Entonces, hermanos, sin duda que también el perdonar pecados era algo difícil, porque como dice la Escritura, como podemos ver a lo largo de la Escritura, esto llevó a que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario precisamente. Entonces, esto también nos lleva a pensar, sin duda que ambas cosas son difíciles y sin duda que solo Dios puede hacerlo, perdonar pecados y levantar al paralítico de su necesidad, de su enfermedad. Entonces, el Señor ya había pronunciado el perdón de los pecados, pero ya había tenido lugar. Eso ya había ocurrido. Nadie podría saberlo. Y aquí yo también me pregunto, podemos caer en el error de estar siempre cuestionando el actuar de Jesús. Sí, a veces miramos al de lado, pero Dios, ¿por qué está permitiendo pues que este hermano crezca? ¿O por qué si le dio ese empleo a aquel? ¿Por qué si ayudó a aquel y a mí no? Miren que muchas veces nosotros también podemos identificarnos como esos escribas y esos fariseos, ¿cierto? Que constantemente estaban cuestionando a Jesús. Para ir terminando, punto 4, Jesús es todo lo que necesito. Jesús, hermanos, es todo lo que necesitamos. Solamente Él tiene autoridad para perdonar pecados. Versículo 10, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hermanos, yo ni que hubiera conversado con el pastor. Él oraba ahorita el Salmo 103, ¿cierto? Bendice alma mía al Señor. El versículo 3 dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. ¿Quién? Jesucristo. Solo en Cristo podemos encontrar la respuesta a nuestras necesidades. Hermanos, y cuando entendemos la magnitud de nuestros pecados, de nuestra necesidad y la grandeza de la justicia de Dios, hay un asombroso rebozo en nuestro corazón para alabar, para honrar el nombre de Dios a causa de lo que Él hizo ya en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que Él es el que perdona nuestras iniquidades, la canción que cantamos al principio, hermanos, ojalá y no nos limitáramos solo a cantar, que pudiéramos entender, cantar con el entendimiento. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Hermanos, eso lo vale todo. Eso debería ser gasolina para nuestras vidas, para querer vivir vidas dependientes del Señor. Y es que fue en Jesús, en la cruz, que vemos cómo fue satisfecha la justa ira de Dios, porque Dios derramó toda su ira sobre Jesús para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, el gran dilema fue resuelto. El Dios santo, el Dios justo, que no tiene por inocente al pecador, perdonó a los que justamente deberían ser condenados. ¿En quién? En Cristo. En esa cruz fue satisfecha toda la ira de Dios, del Dios santo, por medio de Jesucristo, que por amor a nosotros cargó con nuestros pecados. Solo necesitamos una cosa, y una sola cosa demanda el Evangelio: que creamos en Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Dos palabritas: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de nuestro pecado y fe en la obra salvífica del Señor Jesucristo. Para terminar, vamos a leer el versículo 12. Dice, Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Y ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Hermanos, recuerdan que al principio les mencionaba Capernaum, ¿cierto? Y miremos que este texto habla de que los de Capernaum se habían quedado maravillados, asombrados, porque ¿qué habían visto? ¿Qué dijimos que sí era visible? Que el paralítico saliera caminando. Ellos salieron maravillados
de haber visto al paralítico caminando. ¿Qué le pasó a esta ciudad? ¿Qué le pasó a esta región? Según Mateo 11, lo que leíamos al principio, terminaron siendo condenados, porque se fijaron solamente en ese acontecimiento, pero perdieron de vista que Dios había hecho un milagro todavía más grande, todavía mayor, el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, puede que aquí no estemos viendo ese tipo de cosas, pero si estamos viendo la obra del Espíritu Santo en los corazones, Dios está entre nosotros, Dios está obrando. Si usted ya no le da lo mismo pecar como lo hacía quizás ayer, hermano, ya está pasando algo en su corazón. Hay un hermano en la iglesia de Caldas que siempre lo ponemos de ejemplo porque nos decía, pastor, yo siento que no estoy creciendo, yo estoy mal, yo estoy muy mal. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que le pasa? No, pastor, es que yo soy así, me estoy dando cuenta que soy así, 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 identificando pecados en su corazón así, pero bastante. A lo que nosotros nos dio fue felicidad. ¿Por qué? Porque entendimos que el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de esta persona. Entonces, hermano, si usted se está sintiendo pecador, gloria al Señor, porque eso es lo que somos, pecadores necesitados de un Salvador. Y si eso no es lo que usted lo está trayendo acá, cada 8 días, hermano, yo le invito a la reflexión. Lo que acabamos de escuchar exige de nosotros una respuesta que ya se los dije, arrepentimiento y fe. Arrepintámonos de nuestro pecado y vengamos a Jesús creyendo que por medio de Él podemos ser reconciliados con el Padre. Jesús comprobó ser Dios, rindámonos hoy ante su majestad. Me retiro ya con esto, es en serio. Hay gente que dice, esos pastores que dicen que ya van a terminar, eso es porque les falta por ahí otras 3 horas. Conclusión, el desconocimiento de Dios y su palabra nos lleva a creer y pensar de maneras equivocadas sobre nuestras necesidades. Solo una mente consciente que conoce al Dios que es 3 veces santo por medio de su palabra puede entender que la necesidad más apremiante es resolver su grave condición ante ese Dios, su grave condición espiritual ante ese Dios, y que la única forma posible de reconciliarse con Él es solo por medio de la fe en Jesucristo y su obra salvífica. Nuestra mayor necesidad es Jesús. Entonces, para los que no son discípulos de Jesús y aún no han recibido su perdón, yo los invito a creer en el Evangelio. Ven a Jesús para que tus pecados sean perdonados. Cree en Él, cree en su sacrificio, arrepiéntete. Hoy es el día de salvación. Pero hermanos, para los que estamos en Jesús, necesitamos seguir creciendo en Él. Necesitamos morir cada vez más a nosotros mismos y permitir que el carácter de Cristo sea cada vez más formado en nuestros corazones. No necesitamos que nuestras circunstancias cambien. ¿A quién necesitamos? A Jesús. Y no importa que se caiga la casa, necesitamos es a Jesús, y mientras Jesús esté, lo tenemos todo. Amén. ¿Qué tal si oramos al Padre por este mensaje y esta palabra el día de hoy? Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias